¿qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a cambiar un poco la dinámica del canal por un tiempo y voy a empezar como a charlar sobre personajes del mundo de la moda. Entonces, esos videos no van a tener como imágenes, sino que vamos a divagar sobre el personaje, que vamos a estar tocando personajes importantes del mundo de la moda y vamos a empezar con un personaje que para mí personalmente es muy fascinante y muy interesante de ver y va a ser Coco Chanel. Coco Chanel va a bueno, antes de empezar, quiero como plantearles una dinámica. Quiero que pongan como estos videos mientras hacen algo, mientras hacen de comer, mientras organizan su cuarto, mientras hacen alguna actividad y mientras tanto me pueden escuchar como de fondo. Entonces vamos a empezar como la historia de Coco Chanel es muy interesante porque tiene un punto de partida muy opuesto al punto de final de su historia. Ella va a nacer en una familia muy humilde, su punto de partida va a ser como en una familia muy humilde casi, ella va a ser como una huérfana que va a terminar en un orfanato, ¿cierto? Toda su infancia va a estar rodeada de muchos códigos de orfandad y esto lo va a tomar Coco Chanel en su larga vida creativa y esto la va a impulsar a crear grandes hitos en el mundo de la moda, hitos que aún se replican, se copian. Entonces ella va a tener una historia de que todo lo que va a ir transcurriendo en su vida, ella lo va a ir reinterpretando en el mundo de la moda. Ella va a tener también un estilo muy particular, entonces su estilo tan particular se va a dar cuenta Coco Chanel de que ese estilo lo puede trasladar hacia las mujeres y aquí es donde empieza como toda esta historia de esta gran creadora que va a ser Coco Chanel. Entonces, este punto de partida es un punto de partida muy humilde, pero va a terminar en una, su vida va a terminar con ella, con una gran fortuna, siendo una creadora del mundo de la moda muy respetada, con un gran legado en el mundo de la moda. Entonces, el origen de Coco Chanel no va a definir su final y esto va también a marcar un precedente porque ella se va a reinventar, va a ser una mujer que se va a reinventar a través de su historia y ella va a elegir su futuro, algo que las mujeres en su tiempo no hacían. Ella misma va a tener como esta visión de qué es lo que ella quiere ser y va a lograr serlo. Entonces, ese origen de estar en el orfanato le va a dar unos códigos muy interesantes a la hora de trasladarlos al mundo de la moda, no solamente porque va a tener como esta visión de trasladar cosas que no van a, que otras personas no van a ver. Por ejemplo, un ejemplo de esto va a ser el color negro, que su vestido en este orfanato va a ser negro y ella va a quedar impresionada con que el negro le va a sentar a todo el mundo y luego va a crear como estas creaciones con este color negro. Recordemos que el color negro va a ser como elevado a solamente a la servidumbre y ella va a tener como esta visión de que el negro es un color muy atemporal y es un color que le sienta bien a todo el mundo. Entonces ella en sus creaciones siempre va a incluir el negro y más sobre todo porque mucho más adelante en la historia de ella va a tener un amante que va a morir como abruptamente y va a adoptar como el little dress como su vestimenta por un tiempo, haciéndole el luto como a este amor perdido. Entonces, este pequeño vestido negro también va a salir de esta etapa de orfandad porque ella va a quedar como traumada, podemos deducirlo mirando su historia, por todo este paso, por la orfandad, por la pobreza. Entonces todos los códigos que ella va a agarrar de ahí los va a llevar como a un extremo de lujo y va a crear como estos estos códigos de su casa Chanel porque van a ser parte de su historia. Entonces de allí no solamente va a salir como esta fascinación por el negro, sino también por los vestidos y este vestido negro corto que ella misma va a trasladar como a este lado glamuresco, a este lado cómodo. Coco Chanel también va a tener como esta fascinación y esta obsesión por la comodidad, por sentirse libre. Ella siempre va a tener como esa visión de querer ser libre. Entonces, también un ejemplo de esto va a ser los pantalones. Ella va a empezar a utilizar pantalones porque ella entiende el entorno de que los hombres tienen esta autoridad con los pantalones y utilizar pantalones no solamente la va a abrir a un entorno
o a charlas masculinas donde ella pueda encajar mucho mejor, sino porque se va a sentir más cómoda a la hora de montar caballo, a la hora de socializar, de correr, de estar ella mucho más cómoda. También la historia de Coco Chanel es una historia en la que ella se va liberando de, de muchas ataduras de su sociedad, pero lo que no sabe es que va a ir liberando a las mujeres con su ejemplo y con la estética que va a traer luego y que se va a estar repitiendo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se copian todas las estéticas de Chanel, ¿cierto? Las tres piezas, los sastre, Little Dress, que tiene grandes diseños que lo han reinventado todos los diseñadores. Ella va a crear estos códigos a partir de sus limitaciones, a partir de su origen humilde. Entonces Coco Chanel, digamos que esta transición de esta etapa un poco humilde hacia una etapa mucho más aspiracional, porque también se cree, y por lo que he leído, que Coco Chanel inventaba muchas cosas sobre su vida. Su vida era como un gran misterio, ¿cierto? Ella siempre inventaba grandes historias a través de ella, porque ella siempre, como desde este origen humilde, siempre quiso como tener esta vida un poco de élite, un poco mucho más abundante. También va a ser una mujer muy inteligente porque se va a rodear de hombres muy poderosos. Va a tener como esta fijación por hombres con mucho dinero, y esos hombres van a ser como sus mecenas, y ella se va a aprovechar de, no aprovechar, sino que va a ver cómo los hombres van a disponer su dinero para que ella pueda crecer financieramente, y cómo va a tener este talento y esta manera de vestirse peculiarmente, ella misma va a pegarse de allí para crear como esta casa de modas que la va a nombrar Chanel. Entonces, sus inicios van a ser como en cabarets, va a empezar a conocer gente allí va a empezar a conocer gente muy importante, va a conocer como a su gran amor, que va a ser como alguien que se llamaba como Boy. Entonces, Chanel va a estar en panoramas muy específicos que no van a ser como panoramas muy comunes, sino que panoramas que van a tener códigos estéticos muy diferentes, y esos códigos estéticos ella los va a trasladar al mundo de la moda. También podemos decir que Coco Chanel va a ser de sus grandes tragedias momentos muy importantes a la hora de crear. Cuando muere su gran amor, que va a ser Boy, va a crear un bolso especial y con nombre que lo va a trasladar a la moda. También va a inventar el Little Dress a partir de esta pérdida, este vestido sin costuras, recto, muy funerario, en el cual ella se va a vestir y lo va a adornar con perlas. Siempre va a tener como esta fascinación por lo que va a parecer fino, pero que en realidad va a ser como de imitación. Entonces, Coco Chanel siempre va a divagar entre esto que aparenta y lo que realmente es. Entonces, le van a encantar las perlas porque va a fingir tener perlas de alta calidad cuando en realidad eran perlas falsas. Entonces, ella va a crearse una historia a través de su vida, y esta historia la va a trasladar también en sus diseños. Entonces, sus grandes tragedias también van a ser sus grandes hitos a la hora de crear. No solamente va a sobrevivir a dos guerras mundiales, sino que va a traspasar estas guerras y va a reinventar sus códigos del mundo de la moda. También en torno de la historia de Coco Chanel vamos a tener una historia en que la van a llamar que va a ser una espía nazi, que le va a tocar cerrar las puertas de su casa de moda varias veces por esta problemática con los nazis, pero ella siempre va a estar creando a partir de sus problemas. Eh, ¿Cómo empieza? ¿Cómo va a empezar Coco Chanel a ver el diseño en su propia vida? Coco Chanel empieza a diseñar sombreros. Entonces va a ser, como va a estar rodeada de hombres empresarios y de hombres que van a saber hacer dinero, va a empezar a ver que su estilo va a ser muy admirado, criticado, y esto le da como el pie a empezar a quitarle estéticas que ella veía que no eran necesarias a la hora de ver a las mujeres de su época. Entonces empezó a hacer sombreros, pero los sombreros que Coco Chanel hacía eran sombreros un poco más minimalistas a todos los sombreros que utilizaban las mujeres en ese tiempo, que eran sombreros extravagantes, que eran sombreros que les pesaban.
y eran sombreros que en vez de restarle al atuendo, simplemente era como una gran ornamentación. Y Coco Chanel lo que hizo fue hacer sombreros muy simples, sombreros que se adaptasen como a la mujer y a la movilidad de la mujer. Entonces empezó a hacerse conocida por eso, por sus sombreros, y luego Coco Chanel empezó a ver que tenía como esta habilidad a la hora de diseñar, y ya empezó, primero abre como esta tienda de sombreros y luego va a empezar como a diseñar su propia ropa, y esta propia ropa la va a empezar a diseñar para amigas cercanas que van a admirar su estilo y que van a mirar como esta osadía de la que Chanel tenía a la hora de vestir. Entonces podemos decir que el principal la principal inspiración de Coco Chanel a la hora de vestirse eran los hombres. Ella admiraba como la libertad que tenían los hombres. Entonces, esta libertad que tenían los hombres siempre llamó la atención de Coco Chanel a la hora de ver los códigos estéticos del hombre. Entonces veía que el hombre tenía pantalones, que el hombre no tenía tanta ornamentación, que las líneas de los hombres eran mucho más cómodas, que las mujeres estaban llenas de corsets. Entonces, todo el legado que deja Coco Chanel no solamente es un legado de diseño, sino que es un legado de liberación de silueta. Una liberación de silueta que ella le quita pinzas a la mujer, le quita hombreras, le quita corsés, le quita largos, acorta los vestidos, pone pantalones. Ella es una observadora del mundo masculino y y ella ve esa visión de que algún día la mujer va a llegar a esos códigos estéticos, y ella va a ayudar a la mujer a que llegue a esos códigos estéticos. No va a ser simplemente una observadora, sino que va a trabajar en llevar esos propios códigos estéticos ella misma y en llevarlos al mundo de la moda. Aquí empieza como este legado de Coco Chanel, ¿cierto? Desde la observación de esa fascinación que ella tenía por la comodidad, una comodidad que ella misma reflejaba. Si ves las imágenes de Coco Chanel, ella siempre tenía una camisa holgada, unos pantalones, sus perlas. No era una mujer que estaba incómoda en su propia piel, sino que siempre eran muy cómodos. La estética de Chanel, la estética que ella creó en torno a Chanel, es una estética de una mujer que se ve impecable, de una mujer que no necesita ornamentos, de una mujer que tiene una silueta muy simple, pero una silueta que la hace ver muy bien. Y esto es lo que ve Coco Chanel. Entonces ella va a empezar a adoptar como todos estos códigos masculinos, va a empezar a utilizar pantalones, va a utilizar como todas estas referencias marineras, como estas rayas. Todo esto lo va a sacar del closet de sus amantes y de todos esos hombres de la cual ella se va a nutrir, no solamente culturalmente y socialmente, sino que ella va a empezar a ver cómo estos grandes empresarios hacían grandes fortunas a partir de productos, y ella va a empezar como a trabajar en su propio legado. Va a ser una creadora que va a estar muy pendiente de su legado, y ella misma va a ser como su propio maniquí a través de este periodo del tiempo en que ella va a diseñar. También cuando revisamos el personaje de Coco Chanel, nace una visión de empresaria. De las personas que se va a rodear, siempre va a tratar de eh, en la historia se va a saber que Coco Chanel siempre se rodea de personas que estaban como muy por encima de ella, y se nutría de eso para luego como replicarlo en su ambiente de moda, en su ambiente como elitista. Era una sobreviviente. Yo creo que este origen humilde la hizo una persona que se aferraba de cualquier cosa para avanzar. También van a haber grandes versiones y mitos alrededor de este personaje, que va a ser claramente uno de estos grandes mitos y de series que se han hecho de ella, es que fue una nazi, que fue una mujer muy dura, que fue con una personalidad muy fuerte, que no le pagaba a las mujeres lo que era, que siempre estaba mirando a la competencia, que era una persona muy competitiva. Pero yo creo que para dejar el legado y la empresa que Coco Chanel creó, debía de ser una mujer muy fuerte y una mujer que tenía un carácter muy significativo para sobresalir en una sociedad que en ese tiempo no era la sociedad de ella, sino que digamos que es un personaje que nace en un tiempo en el que ella estaba avanzada muchos años más.
Entonces era muy diferente sobrevivir a esa sociedad, ya que era un personaje que estaba muy evolucionado para su entorno. Entonces, claro, necesitaba como estas características de fuerza, de personalidad, de temple, y esto vamos a ver cómo cuando cierra sus casas en las guerras mundiales, ella va a cerrar sus casas y luego se va a reinventar a la hora de volver a las grandes esferas de moda, a las grandes semanas de moda, y ella va a volver siempre fresca, siempre alguna prensa luego de unos de sus regresos va a tildar este regreso como, como si Chanel tuviera una visión muy vieja, pero luego esto va a ser adoptado como en una visión americana como este gran invento de Coco Chanel, que va a ser el traje de tres piezas. Ella, el traje de tres piezas, lo va a también a diseñar porque quiere liberar a la mujer de estos vestidos ornamentales y ve en el hombre este traje de blazer, camisa y pantalón, pero ella quiere adaptar este traje un poco más femenino, pero sin dejar de lado esa fuerza y esa comodidad. Entonces aquí es donde crea Coco Chanel su, su chaqueta de tweed. Va a tener también como esa fascinación por este tejido de tweed que se va a volver como este textil emblemático de la casa Chanel y que ya lo va a reinventar en muchas formas, pero su gran invención con el tweed va a ser el traje de tres piezas, un traje simple que hemos visto todos en la calle, que hemos visto todos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a las grandes figuras del mundo de la moda, de las celebridades, de las primeras damas de contemporáneas, que va a ser este traje de tres piezas, chaqueta, pantalón y blusa. Puede ser chaqueta, falda y blusa. Una blusa simple, blanca, una chaqueta con cuatro bolsillos, con unos botones un poco escondidos, no tan relevantes, como con unas engrapaciones que juegan con el color de la chaqueta, una chaqueta una falda a media rodilla y una blusa muy simple. Esas tres simples siluetas hicieron que Coco Chanel revolucionara el armario de la mujer, no solamente en su época, sino también en la época actual. Este conjunto y este matrimonio de siluetas aún se sigue reinventando y aún se sigue copiando por muchos diseñadores que tienen como referente esta gran silueta, porque esta silueta fue creada en una época en la cual la mujer ya estaba empezando también a trabajar y en una época donde la mujer estaba redefiniendo su rol en la sociedad. Entonces, el regreso de Coco Chanel después de estas guerras y después de la hambruna y después de todo lo que sacude una sociedad después de una guerra, siempre fueron regresos muy abruptos para ella, ¿cierto? Como creadora. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando a contemporáneos de ella que estaban revolucionando la silueta, como Christian Dior, pero ella sabía que esa silueta clásica, esa silueta un poco más liberadora, era como su clave del éxito. Entonces, ella no solamente se reinventa también con la silueta, sino también con algo que la va a volver como una crack en el mundo de la moda y que la van a replicar muchos diseñadores luego, que van a hacer los perfumes. Entonces, como los soldados salían de la guerra, los soldados querían darle a sus esposas algo que las hiciera felices y eso era un perfume. Entonces, Chanel va a crear una de sus grandes creaciones icónicas que la va a perdurar como una leyenda en el mundo de la moda, que va a ser su Chanel, su perfume Chanel Number 5. Este, 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 este perfume que va a tener como esas notas de camelias, que va a tener estas notas un poco de su propia historia, porque también va a ser final, ella va a estar fascinada con muchos códigos en específico, las camelias, el león, siempre va a ser alguien ella va a ser Leo, entonces va a tener como toda esta fuerza. Todos sus códigos estéticos van a partir de su propia historia personal. Sus siluetas van a ser liberadoras porque ella siempre va a querer liberarse a sí misma de todas las ataduras sociales. Los colores que ella va a elegir a la hora de hacer sus creaciones van a ser colores que la marcaron desde su niñez, desde su inicio en el orfanato, ¿cierto? Entonces vamos a tener colores muy oscuros,
como el negro va a ser un gran protagonista de la paleta de diseño de Coco Chanel, este negro que ella va a reinventar en vestidos de noche, en el traje de 3 piezas, en este vestido, este little dress. Entonces, Coco Chanel va a ser una creadora que no solamente va a crear por vender, sino que también en esta creación va a ser como este proceso un poco de catarsis de su propia historia, y lo que va a hacer es que va a ver que esto va a conectar con estas grandes audiencias, y que va a vender, que va a volver esto vendible, y esto la va a fascinar porque ella siempre va a tener como esta fascinación por este mundo de élite al que quiere pertenecer y al que va a pertenecer Coco Chanel. Se va a abrir paso a las grandes esferas de las élites francesas y va a tener como una voz propia en estas élites, y ella siempre va a creer eso porque desde sus orígenes humildes ella siempre va a quedar como traumada con este origen humilde, y siempre va a querer pertenecer a una alta sociedad, y lo va a lograr a través de su ingenio y de su creatividad. Entonces, Coco Chanel crea este perfume, y este perfume va a gustar tanto que hasta el día de hoy es uno de los perfumes más vendidos en la industria de la moda. No solamente esto, sino que va a crear eh, como perfumes a partir de este, Coco Mademoiselle, va a crear otro que es como mucho más dulce. Entonces, estas creaciones de Coco Chanel también se van a trasladar como a los accesorios, y esos accesorios también van a tener una historia personal de los cuales ella partió para diseñarlos. El bolso Boy, que es este bolso pequeño, como entrelazados con estas dos Cs, también el logo de Coco Chanel va a salir desde estos grandes murales que ella observaba en ese colegio, de orfanato. Entonces, toda la estética de Chanel va a nacer desde sus inicios, y también va a nacer como el bolso 2. Este bolso 2.55, un bolso clásico, de una correa metálica funcional, que también se creó a partir después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, donde ella quería hacer como un bolso que no fuera ni muy lujoso, ni que tampoco le restara elegancia a la mujer, y que fuera realmente cómodo. Entonces ella crea este diseño que se vuelve tan atemporal que aún hoy este diseño sigue intacto en su forma como ella lo creó, pero que es, antes de perder valor, la persona o las mujeres que adquieren este bolso lo que hacen es adquirir una pieza que se va aumentando su valor con el tiempo, porque es un diseño muy atemporal. Bueno, todas las creaciones de Coco Chanel van a tener esta atemporalidad. Va a ser una mujer que no va a poner mucha extravagancia en sus creaciones. También va a crear un tipo de calzado, este icónico calzado beige, que va a tener una punta negra para alargar su silueta. Ella va a estar muy consciente de sus limitaciones físicas, y esas limitaciones físicas las va a tapar con todos sus diseños, desde las perlas, desde sus sombreros, desde la falda un poco más corta, desde su elegancia a la hora de vestir, de sus colores. Siempre va a estar como tapando esa huella de orfandad y esa huella de sentirse un poco menos. La va a estar tampando con todos estos diseños extravagantes y con todos estos diseños que ella misma va a crear a partir de su transcurso, en el transcurso de su vida. Entonces, Coco Chanel lo que va a hacer de esta transición de, el diseño, de esta transición de ser una creadora un poco juvenil que adoptaba prendas masculinas, va a empezar a ver que todo esto lo va a poder crear como en una empresa, que va a poder ser esta diseñadora, y le va a fascinar uno, una de las ramas del diseño más complejas y más altas en el mundo de la moda, que va a ser la alta costura. Le va a gustar todo a mano. Es que también en los inicios de Coco Chanel ya va a trabajar para un modista, y allí como que va a encontrar como todo, como todo este trabajo manual, y esto le va a llamar muchísimo la atención. Entonces Coco Chanel crea alta costura porque le fascina todo lo hecho a mano,
y va a ser una gran costurera. Y eso también le va a dar muchas bases de patronismo a la hora de hacer siluetas y a la hora de desconstruir patrones. Entonces, esta agilidad como patronista y como costurera la va a trasladar cuando va a tener sus grandes casas de moda a crear diseños que ella misma tiene como esta visión de que va a esconder como esta opulencia y la va a volver mucho más minimalista y mucho más elegante. Coco Chanel va también a tener en sus espaldas como esta democratización del color negro, esta democratización de este color que lo llevó a las grandes esferas de la alta costura, que se pusieron todas las primeras damas de su época, porque aunque ella no fue famosa y no fue como muy bien aceptado su regreso de este conjunto del traje Chanel. En América, este traje Chanel fue una revolución completa. ¿Por qué? Porque allí había una revolución femenina mucho más grande. Entonces, este traje era como encarnaba como toda esta liberación, una mujer que trabajaba, que era ama de casa, que podía hacer todo lo que quisiera hacer. Algo que también la va a poner como en el panorama, va a ser la esposa de los Kennedy, que a la hora de matar al presidente Kennedy, eh, ella va a tener un vestido de Coco Chanel y este vestido va a quedar impregnado de sangre, entonces eso también va a darle la vuelta al mundo, toda esta imagen, y Coco Chanel se va a empezar a volver muy global como por estos códigos estéticos. Entonces, también en todo este viaje de Chanel, en su vida y en su creatividad, va a estar ligado por la supervivencia a la hora de crear su armario y los códigos de la casa Chanel están creados a partir de lo que ella sobrevivió en el orfanato, sobrevivió a su adolescencia, sobrevivió a sus grandes amores, sobrevivió a su época adulta y va a empezar a crear un mundo completo de códigos que ya va a empezar a reinventar. Los vestidos de noche, las camelias que va a empezar a adherir a los sombreros y a los vestidos, las perlas que ella siempre va a estar en su época como más adulta, aunque las utilizaba como en su época juvenil, las va a empezar a adoptar como dentro de su época adulta y ya casi en su vejez, como estas perlas que van a colgar de todos sus looks. Entonces ella va a empezar a crear una figura también muy estética. Ella misma va a ser una figura Chanel, ¿cierto? Al final de sus días siempre se va a ver con su traje de 3 piezas muy bien fiteado, con sus perlas, con su camelia. No va a ser una mujer que va a crear mucha bisutería, pero va a crear como una colección de joyas muy específica que también va a ser para la época fue muy revolucionaria porque era como collares, pero collares muy simples. Y en esa época todo era muy extravagante. Entonces, en toda la época de Coco Chanel, ella siempre fue contraria a su época. Entonces, si era muy extravagante, ella quería hacerlo muy simple, muy cómodo. Siempre tenía como esta mirada de que la moda no tenía que ser algo incómodo, que la moda podía ser algo funcional. También era muy consciente de que el rol de la mujer en esa época era de adorno y ella siempre se vio a la mujer como un ser que podría permear en muchas atmósferas masculinas y por eso creaba como esta estética mucho más, mucho más, mucho más marcada como a la movilidad y a la elegancia, a la sobriedad para entrar en todas estas atmósferas, en todas estas relaciones que solamente se movían hombres y ella era muy buena moviéndose como en todas estas esferas masculinas. Bueno, grandes hitos de Coco Chanel, estos que hemos tocado como este traje de 3 piezas, el pantalón para dama, que también lo va a llevar a un tweet, va a tener grandes inspiraciones de marineros, estos suéteres de rayas azules y blancas que va a reinventar en sus colecciones, tanto en el traje de 3 piezas como en vestidos. También vamos a tener este little dress que ella va a crear con perlas y este que va a adoptar para la casa Chanel y que luego va a ser reinventado por los siguientes directores creativos que la van a suceder.
que la van a reemplazar después de su muerte. Entonces, si vamos a divagar en este personaje, lo que debemos ver en el transcurso de la historia de Chanel es que era una persona que era visionaria en su tiempo. Veía las cosas de una forma muy diferente y no le daba miedo mirar esa simplicidad en un entorno lleno de ornamentación y de extravagancia. Entonces es una mujer que siguió como sus propios instintos y siempre estuvo puesta a liberarse a sí misma y en ese proceso a liberar a la mujer de códigos innecesarios y de siluetas que simplemente la volvían más un adorno que una participante de su propio entorno. Chanel va a terminar su carrera creativa con grandes éxitos. Obviamente su perfume va a ser uno de sus grandes hitos, sus bolsos también, los sombreros que va a crear también van a ser muy exitosos en esta última etapa de Coco Chanel. Eh, sus, sus siluetas también van a ser muy proclamadas por la alta sociedad. El color negro se va a volver instintivo de la casa Chanel, y no solamente porque va a hacer a ver la mujer mucho más delgada, sino porque el negro le va a sentar a todo el mundo. También se va a ver en bancarrota muchas veces porque no va a tener como un financiamiento eh, como propio, porque siempre va a estar jugando con el dinero que los demás le van a estar prestando y luego ella va a salir como de toda esta situación económica y, y ya va a solventarse por sí misma, va a ser libre y esto también va a ser como un logro personal para ella, porque no solamente va a tener una fortuna propia, sino que va a ser libre a la hora de crear. Y es que luego de que Chanel se consolide en un estilo propio, Coco Chanel simplemente va a empezar a reinventar su visión. Entonces vamos a ver grandes colecciones de ella que luego van a ser exhibidas en museos en los cuales ella va a coger como este traje que inventó y lo va a reinventar en colores pasteles, en colores vibrantes, le va a dar como estas nuevas visiones que ella ve que puede tener como sus creaciones. Entonces, al final, Coco Chanel va a lograr ser una gran creadora y también va a reinventarse ella misma. Porque yo creo que el viaje de Coco Chanel como ser humano también fue no quedarse siendo ella misma y a partir de que ella iba evolucionando, también estar consciente de que todo esto lo iba a poder tomar y trasladarlo a esta parte creativa, a esta parte de moda, a esta parte del patronaje, siempre viéndose como un lienzo y creando este personaje de Coco Chanel y a la vez creando su propia firma y su propio legado, porque ella estaba muy consciente de que estaba creando un estilo de vida y un legado que así ella muera, pues iba a perdurar. Lo que no sabía Coco Chanel es que este legado iba a perdurar hasta el día de hoy, iba a ser muy contemporáneo sus siluetas y que iba a ser copiada por muchos diseñadores, por muchas tiendas de retail, porque el traje de Tweed va a tener grandes eh, reinvenciones a través del tiempo. Creo que ella no fue consciente de lo visionaria que era y de lo grande que fue Coco Chanel. El punto final de Coco Chanel fue totalmente aparte de su punto de partida, porque muere rica a sus 80 y tantos años, muere en su propio hotel donde ella creó como su boutique abajo y su taller de costura, entonces muere trabajando y eso también nos da como esa señal de que entendió que su reinvención la llevó a ser una gran creadora. Entonces ella muere en una atmósfera totalmente diferente a la que nació y creo que ese también es un legado personal que Coco Chanel se dio a sí misma y es un legado que es muy interesante de revisar como personaje del mundo de la moda. Espero que les haya gustado esta divagación sobre este personaje que es Coco Chanel y nos vemos en el siguiente personaje.